Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente, Alan Barrascut y Arturo Ceseña, para compartirles el día de hoy, sábado ya 30 de mayo, mañana día glorioso, día de Pentecostés, un día muy especial para todos nosotros, por supuesto. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios, las escrituras que la iglesia nos propone, siempre recordándoles que pertenecemos a la parroquia Santa Teresa de Calcuta, aquí en la ciudad de Winchester, en California, y que pertenecemos a la pequeña comunidad Sal de la Tierra, que es una comunidad evangelizadora. Nos dedicamos precisamente a compartir la palabra de Dios, a enseñar, no somos maestros, ni queremos ni pretendemos serlo, sino que compartimos la palabra de Dios a la luz de la enseñanza de la Iglesia Católica. Y sin más, vamos a iniciar el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amado Señor, te doy gracias como todos los días por un día más de vida. Te doy gracias y te bendigo, alabo y bendigo tu nombre, Señor, por que has puesto estos medios para que tu palabra corra. Yo te quiero rogar, Espíritu Santo de Dios, que vengas a nuestro entendimiento, a nuestro intelecto, a nuestro corazón, a nuestro interior, para abrir nuestros oídos espirituales, para poder escuchar verdaderamente la voz de Dios escrita aquí en su palabra santa y gloriosa. Te pido, Espíritu Santo, que llegues a los corazones de mis hermanos y hermanas que están en este momento en sus hogares como una iglesia doméstica, para que hasta ahí llegue y corra esta palabra de bendición, de sanación, de liberación. Te ruego todo esto en el precioso y dulce nombre de Jesús, invocando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María. Por lo tanto, Señor, yo lo doy por recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mi querido hermano y mi querida hermana, unas lecturas como son de la iglesia, de la palabra de Dios, excelentes, una enseñanza y una riqueza grandísima. La primera está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28. Vamos a leer del versículo 16 al 20, luego se detiene y nos saltamos hasta los versículos 30 y 31 para finalizar la lectura. Como es un poquito corto y tenemos un poquitito de tiempo, lo quiero proclamar, porque para que nosotros entendamos un poquito el mejor, quiero decir, lo que está escrito en la palabra. Y dice así: llegados a Roma, permitieron a Pablo alojarse por su cuenta con el soldado de guardia. Pasados 3 días convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les habló: hermanos, aunque no hice nada contra el pueblo o las costumbres paternas, los de Jerusalén me entregaron preso a los romanos. Estos me examinaron y al no hallar en mí ningún delito capital, decidieron dejarme libre. Se opusieron los judíos y yo me vi obligado a apelar al emperador, sin intención de acusar a mi nación. Por este motivo los he llamado para verlos y hablarles, porque por la esperanza de Israel me encuentro encadenado. Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios. Recibía a todos los que acudían a él, proclamando el reino de Dios, y enseñaba con toda libertad y sin estorbo lo concerniente al Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Fíjese que después del juicio y después de todo lo que hemos estado viendo y leyendo, puede leer el capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles. Tuvieron una travesía por el mar, tuvieron uno de peligros, por fin fueron llegando a Roma. Pero en Roma le dieron cárcel domiciliar. Era costumbre porque por respeto de que él era ciudadano romano, primero. Segundo, porque no tenía delito, según él lo está diciendo. Y tercero, obviamente que yo lo pasaría de primero por la gracia de Dios, porque Dios así lo determinó y así lo puso. Irás a Roma y serás mi testigo. Entonces él tenía la libertad, aunque no era una libertad porque dice que no podía salir. En otros escritos en las mismas cartas que ha escrito, pero más adelante él dice: me encuentro encadenado por la gracia de Dios, por el evangelio. Entonces se supone
Los historiadores dicen que realmente por 2 años él vivió encadenado en una reclusión domiciliar. Se llama una cárcel, pues dice, vivió por 2 años enteros por sus propios medios. Y le permitieron, dice a Pablo, alojarse por su cuenta con un soldado de guardia. Es decir, tenía vigilancia 24 horas. Pero eso no lo impidió a él. Él estaba encadenado y preso físicamente, pero espiritualmente era libre. ¿Y qué le daba esa libertad? Le daba 2 cosas. Primero, autoridad para hablar. Y segundo, testificar. No tanto del conocimiento que tenía, porque era un fariseo. Un fariseo era un estudioso. Había estudiado todo el Antiguo Testamento. Y ya había sido testigo del Nuevo Testamento. Entonces era una persona muy preparada. Acuérdense que hablaba griego, hablaba hebreo. El griego era lo que se hablaba en Roma, no solo en Grecia. Era un tipo muy educado, un tipo muy culto, por decirlo así, muy preparado en cuanto a las cosas de Dios. Y aparte de eso, la experiencia fuertísima que tuvo con el Señor lo hizo y lo convirtió en un instrumento que, a pesar de estar encadenado, él podía predicar libremente. Los historiadores también concluyen de que pues preso a lo mejor podía hacer algún oficio, a lo mejor los otros hermanos le daban material para seguir haciendo lo que él sabía hacer, y otros dicen que seguramente también vivía de las ofrendas, de lo que los mismos hermanos cristianos lo ayudaban y lo mantuvieron durante todo ese tiempo. Pero lo importantísimo de todo esto, para concluir, es lo siguiente. Dice, vivió 2 años enteros por sus propios medios, recibiendo a los que acudían a él. Es decir, tenía su propio canal de YouTube en su casa. Haga de cuenta esa bendición. Y encima de eso dice, proclamando el reino de Dios, y enseñaba con toda libertad lo concerniente al Señor Jesucristo. Es decir, él seguía con el entusiasmo, con la energía, con la alegría, con la bendición de seguir proclamando la palabra de Dios. Esto que le leí, por supuesto, es palabra de Dios. ¿Y qué enseñanza nos trae a nosotros ahorita? Nosotros ahorita no estamos encadenados, pero estamos como presos en nuestros hogares, en nuestras casas. No podemos recibir a los demás, pero podemos compartir la palabra de Dios. La podemos compartir entre nuestra propia familia. Podemos hacer estos comentarios entre esposa y esposo. Los hijos están ahí. Podemos comunicarnos por internet con otros hermanos, con otras hermanas. Podemos congregarnos, mis queridos hermanos y hermanas. Acabo de recibir la noticia de las comunidades que yo dejé en Guatemala. Ustedes saben que somos de Guatemala, y ahí están comunicándose, haciendo asambleas de 300, de 250 personas, todas en internet. Y es una grandísima bendición, porque podemos estar encerrados, pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo es libre para ir y venir. Ahora nos vamos a pasar rápidamente al Evangelio, y les quiero proclamar en el capítulo 21, versículos del 20 al 25 también. Es el final del Evangelio de San Juan. Pedro se volvió y vio que le seguía el discípulo amado. Se recuerda, después de que termina la lectura el día de ayer, con el Señor Jesús diciéndole, sígueme, cuando le pregunta 3 veces si le ama. Pedro se volvió y vio que le seguía el discípulo amado de Jesús, el que se había apoyado sobre su costado durante la cena, y le había preguntado quién era el traidor. Viéndolo, Pedro pregunta a Jesús, Señor, ¿y a este qué? Le responde Jesús, si yo quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Así se corrió rumor entre los discípulos que aquel discípulo no moriría, pero no lo dijo Jesús. Jesús no dijo que no moriría, sino que si quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué?
Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y lo ha escrito. Y nos consta que su testimonio es verdadero. Quedan otras muchas cosas más que hizo Jesús. Si quisiéramos escribirlas una por una, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo. Palabra de Dios. Bellísimo final de San Juan. Él en su humildad no quiere decir yo soy Juan, yo testigué esto, yo aquí estuve yo presente, sino que él habla en segunda persona. Él dice, el discípulo, se corrió el rumor. Para empezar, Jesús dice que Pedro le pregunta, se sobreentiende que qué le va a pasar a él, porque le acaba de decir, a ti te amarrarán, a ti te llevarán, te extenderás tus brazos y te llevarán donde no quieras. Le estaba dando a entender, indicando, dice el versículo 19, que no lo leímos hoy, indicando con qué clase de muerte iba a glorificar a Dios. Entonces después se van caminando, le dice Pedro de curioso, ¿y este qué? Como que qué le va a pasar. Y el Señor Jesús le responde, mira, si yo quiero que viva hasta que yo regrese, a ti qué, no viene nada al caso a ti. Y entonces dice el mismo San Juan con modestia, dice, se corrió el caso de que ese discípulo no moriría. Hablando de él mismo, pero lo hace en segunda persona. Y dice, pero no fue lo que dijo el Señor Jesús. No lo dijo, sino que dijo y vuelve a repetir la frase del Señor. Esa es su humildad, esa es su honestidad y eso es hablar con verdad. Hablar lo que dijo el Señor Jesús es lo mismo que está repitiendo, ni cambiarlo para su beneficio y su conveniencia. Historiadores, por ejemplo, Tertuliano, hay escritos de Tertuliano en el año, acuérdense que este evangelio se escribió en el año 94, dice más o menos los escrituristas. El último evangelio que se escribió, ya Juan era un anciano, todavía escribió 3 cartas apostólicas, que son las primera, segunda y tercera carta de Juan, y escribió el Apocalipsis, porque dicen que murió, fue exiliado a la isla de Patmos, pero Tertuliano afirma que no me recuerdo el año exactamente, pero dice que lo metieron en una caldera de aceite hirviendo para martirizarlo. Lo metieron y salió sin ningún problema. Entonces cuando vieron que no lo podían matar, fue de que determinaron enviarlo exiliado. Eso es lo que dice Tertuliano, no lo estoy inventando yo. Y al final lo más precioso de esto también, que a mí me encanta, es lo que dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y lo ha escrito. Es decir, esto es la verdad. Esto yo lo vi y lo escribí. Y dice algo más, quedan otras muchas cosas que Jesús hizo, que si quisiéramos escribirlas no cabrían en todos los libros del mundo. Mi querido hermano, mi querida hermana, hay tantísimas cosas que el Señor puede hacer y que hizo. Y yo quiero este día exhortarlo para que no se desanime si está pasando por una circunstancia difícil, para que tenga ánimo de que para Jesús, para el Señor, para el Hijo de Dios, el Mesías, no hay nada imposible, ni para Dios Padre, ni para el Espíritu Santo. Y quiero animarlo que esta noche, si pudiera ser posible, haga una pequeña vigilia, porque mañana se celebra Pentecostés. Espere despierto al Espíritu Santo de Dios, si se puede. Y si no, mi querido hermano, mi querida hermana, mañana pídale al Espíritu Santo con toda confianza, con toda su fuerza, con toda su intención y con todo su deseo y con toda esa hambre espiritual. Pídale que llene su corazón, su casa, su familia, la iglesia, el mundo entero, porque necesitamos la fuerza, el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Le pido al Señor que cumpla con lo que usted le está pidiendo y que envíe el Espíritu Santo para que sea renovada la faz de la tierra. Que así sea para usted, para su familia y para mí, para todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén,
Aleluya, amén.